Rus toxicodendron. Mentales. Hay una intensa sensación de inquietud subjetiva, interna, con ansiedad, especialmente de noche, en que se exterioriza haciéndose evidente por los incesantes cambios de posición, que lo hacen dar vueltas en la cama o lo sacan de ella o necesita ir de una cama a la otra, especialmente durante la fiebre o en la menstruación. La inquietud es de origen físico, dolores o psíquico, ansiedad, temores. La ansiedad aparece o se acentúa al anochecer, en el crepúsculo, de noche o después de medianoche, preferentemente en la cama, con miedo y sentimientos de culpa, durante los escalofríos y la fiebre. Ansiedad cuando está en su casa, o por el futuro, o ante el suicidio. Siempre hay mejoría de la ansiedad cuando está al aire libre o, más aún, caminando al aire libre. Gran aprensión y miedo, más al anochecer y de noche, no puede quedarse en la cama. Tiene miedo a morir o a matar. Tiene miedo a la gente, a que lo envenenen, cree que están por envenenarle o asesinarle. Miedo de ir a dormir o de viajar en tren. Delirio suave, locuaz, refunfuñante, aún dormido, con estupor. Especialmente en estados febriles tifa, habla en forma incoherente. Contesta lentamente, pellizca incesantemente la ropa de cama. Hay un estado de confusión mental, sobre todo de mañana o estando sentado y, a veces, piensa que está fuera de su casa. Excitado durante la fiebre. Grito cerebral. Aturdido por el aire húmedo o después de comer. Trastornos por susto. Mentalmente, mejora mucho caminando al aire libre, la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza y el llanto. Insiste en hablar y recordar cosas desagradables ya pasadas. Especialmente a la noche, después de medianoche. Dulzura. Irritable, especialmente de noche y durante los escalofríos, mejor caminando al aire libre. Lo molesta la conversación. Aversión a la compañía. Impaciente. Taciturno. Cansado de la vida, con deseos de morir, descontento, descorazonado. Desesperado. Tristeza más de noche, durante la fiebre o cuando suda, con suspiros y llanto a la noche, involuntario o sin saber por qué llora. Llega a pensar en el suicidio y en ahogarse, pero no tiene valor. Pensamientos persistentes, atormentadores, que lo asustan. Mala memoria para los nombres propios o para los sucesos del día. Aversión al trabajo mental. Imbecilidad. Tímido, sobre todo de noche. Desconfiado. Quiere que lo lleven en brazos. Generales. La gran característica general de Rus tox está constituida por una particularísima modalidad de sus dolores, y aún de otras perturbaciones, que son habitualmente reumáticos, se agravan al comenzar el movimiento, después de estar quieto o en reposo, al levantarse de la cama, de estar sentado, etc. Pero van mejorando a medida que el movimiento prosigue, y luego están mejor moviéndose o mientras se mueven, o mueven la parte afectada. El paciente tiene un irresistible deseo de moverse o cambiar de posición a cada rato, lo que le proporciona un gran alivio por poco tiempo, cuando necesita volver a moverse porque el dolor se incrementa nuevamente en ese pequeño lapso de reposo. Esta condición está usualmente peor de noche, en que está mucho menos activo que de día. El reposo lo agrava, por eso, está peor acostado, aunque de espaldas está mejor, al levantarse, al comenzar a caminar o si caminó mucho tiempo, pero está mejor caminando. Agravación o aparición de síntomas por todas las formas de frío. Especialmente por el frío húmedo, por el baño frío, por el aire frío, por enfriarse una parte del cuerpo o sacar la mano fuera de la cama, o por tocar cosas frías o destapar una parte del cuerpo o al desvestirse, y por ingerir bebidas o alimentos fríos, por el tiempo húmedo y lluvioso, por aplicaciones húmedas, por vivir en casas o lugares húmedos, por bañarse, y tiene miedo al baño, en tiempo nublado, en otoño, por corrientes de aire, por tocarlo, antes de una tormenta, de noche. Sobre todo a medianoche y después, acostado del lado dolorido. Mejor, por el tiempo caluroso y seco, por el calor de la cama o de la estufa. Hay una verdadera falta de calor vital, siente el frío en las venas, o abrigándose mucho, en general o la parte afectada, o por bebidas calientes y por aplicaciones calientes, acostado sobre algo duro, por fricciones. Gran sensibilidad al aire libre.
Para los efectos o consecuencias, agudos o crónicos, de esfuerzos desacostumbrados de músculos y tendones, prolongados o exagerados, especialmente por levantar cosas pesadas, por estirarse mucho para alcanzar algo que está alto o por ejercicios desusados, de torceduras, de bañarse en lagos o ríos o en el mar repetida y prolongadamente durante el verano, o por mojarse los pies o en general o por empaparse con la lluvia o un chaparrón estando transpirado, o por supresión de sudores. Estando transpirado y tomando frío, o por acostarse en un piso húmedo, por pérdida de fluidos o hemorragias. Dolores como si se hubiera luxado o torcido, como si le arrancaran un músculo o tendón de su inserción, como si los huesos o el periósteo fueran raspados con un cuchillo. Dolorimiento después de acalorarse caminando y de enfriarse rápido, o por tocar las partes afectadas. Generalmente los dolores se acompañan de rigidez y tienen las modalidades ya descritas. Afecta sobre todo el tejido fibroso, ligamentos, tendones, aponeurosis, etc. Parálisis por mojarse o acostarse en un piso húmedo, por esfuerzos, por excesos sexuales, después del parto, o en el paludismo y tifoidea, paresias y tosis, con adormecimiento de las partes afectadas o sobre las que reposa, indolora. Debilidad estando sentado o caminando al aire libre. Parálisis del lado izquierdo. Enfermedad de Parkinson. Lateralidad cruzada o predominando a la derecha. Otras características, induraciones y estrecheces postinflamatorias. Sensación de calor en los vasos con dolor ardiente, mejor por esfuerzos físicos los sudores no lo mejoran. Deseos y aversiones. Deseos, de leche, especialmente fría, de ostras, de dulces. Aversión, al alcohol y al vino, al pan, al café, a la carne. Particulares. Vértigo a la mañana estando acostado, al levantarse de la cama, o de una silla o al agacharse, con marcha vacilante y tendencia a caer hacia adelante o a la derecha, cuando camina o parado. Sensación de cabeza pesada, o vacía, con sensación de estallido o estupor, peor de mañana, al agacharse, acostado o por frío, mejor por el calor y el movimiento. Sensación de que el cerebro está suelto al caminar taconeando o al sacudir la cabeza. Suda en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. Cefaleas, por frío o frío húmedo, por viento frío, o por mojarse el pelo o lavarse la cabeza, por cambios de tiempo o por tiempo nublado, peor de mañana, estando acostado o sentado, después de comer o de beber cerveza o moviendo los brazos o levantando cosas pesadas o por el taconeo al caminar, mejor por el movimiento, caminando o abrigándose la cabeza. Erisipela de izquierda a derecha en la cabeza, con vesículas, herpes, eczema de todo el cuero cabelludo, en niños, costra láctea. Tubérculos o lobanillos en el cuero cabelludo. Párpados pesados a la mañana, con inflamación de los ojos, ardor y enrojecimiento, con secreción purulenta. Dolor en los globos oculares, peor al moverlos. Lagrimeo profuso ardiente, con párpados hinchados, edematosos. Conjuntivitis, iritis reumáticas o no, con puntadas, blefaritis, inflamaciones por frío húmedo. Fotofobia. Hipertrofia de las glándulas de meibomio. Queratitis, peor en tiempo lluvioso y húmedo. Rigidez paralítica de los párpados, sobre todo del superior, pesadez de los párpados, sacudidas. Orzuelos, más en los párpados inferiores. Velas cosas de color azul, o pálidas, o un velo frente a los ojos. Otalgias, latidos dolorosos en los oídos de noche. Descarga de pus sanguinolento de los oídos, con sordera. Silbidos o timbres en oídos al caminar. Punta de la nariz roja, con dolor escoriante al tocarla. Hinchazón caliente de la nariz, el aire que pasa es tan caliente como si le quemara. Sequedad nasal. Secreción nasal mucosa, o de pus verdoso y fétido. Epistaxis con coágulos, más de noche, o al agacharse o carraspear, de sangre oscura, con coágulos, costras en las narinas. Estornudos frecuentes, violentos y casi espasmódicos. Cara hinchada, roja y caliente, ardiente, pálida, enfermiza, ojeras azuladas. Dolor como calambre en la articulación temporomaxilar en reposo, con crujidos al masticar o por el menor movimiento, con rigidez de la mandíbula. Mejor por presión fuerte o tomando cosas calientes.
luxación facial. Bostezar. Hipertrofia de las glándulas submaxilares, que están hinchadas y duras. Paperas con hinchazón e inflamación de la parótida izquierda. Parotiditis izquierda, a veces con supuración. Hinchazón periocular y en los ganglios del maxilar inferior. Erupciones en la cara, rosácea, acné, sobre todo frontal, eczema. Es, tal vez, el medicamento más importante en el herpes común, especialmente localizado en los labios, con vesículas dolorosas, ardientes y muy pruriginosas, pinchantes, húmedas, costrosas o supurantes, que asientan sobre piel roja, inflamada y dolorosa. Impétigo con vesículas ardientes y pruriginosas, peor por el rascado, con costras húmedas, localizadas en cara y frente. Vesículas amarillentas, aún en la nariz. Erisipela facial o periocular, flemonosa, con vesículas con líquido amarillento y que va de izquierda a derecha. Grietas y ulceraciones en las comisuras labiales, descamación de la piel facial. Sudores fríos en la cara. Dolor facial mejor por el movimiento y el calor. Labios secos, agrietados. Amarronados, cubiertos de una costra roja. Odontalgias durante los escalofríos, en invierno o primavera, o por cualquier cosa fría, por bebidas frías, al aire libre, por trabajar en lugares húmedos o por tiempo húmedo, peor de noche, mejor por el calor local o de la habitación. Dientes flojos, sobre todo los incisivos inferiores, y no pueden morder con ellos. Sensación de alargamiento de los dientes. Dolor ardiente y escoriante en las encías, más de noche. Boca seca con sed intensa. Cialorrea, a veces se le escapa la saliva de la boca cuando duerme. Saliva amarillenta, sanguinolenta, salada de mañana. Lengua marrón, sobre todo de mañana, o roja, sobre todo era la punta, en forma de un triángulo rojo. Es un síntoma clave muy destacado, o blanca de un solo lado. O de color blanco amarillento, más en la base, o saburra en diagonal. Lengua seca, más a la mañana al despertar, agrietada, dolorosa, dentada, a veces con vesículas. Sensación de tener la lengua cubierta con una piel. Aliento fétido. Gusto a sangre al toser, metálico, dulzón o amargo o ácido, pútrido a la mañana y después de comer, grasoso, amargo de los alimentos, sobre todo del pan. Garganta seca, dolorida, sobre todo al hablar o por haber hablado mucho o al tragar sólidos. Disfagia al tragar líquidos, como por parálisis. Tendencia a atragantarse al tragar. Sensación de vacío o plenitud en el estómago, con saciedad. Anorexia con intensa sed. Eructos. Regurgitaciones, peor al levantarse, mejor acostado. Pituitas. Gastralgias y náuseas por bebidas heladas. Náuseas de noche, o de mañana al levantarse, mejor acostado, o después de comer o beber. Vómitos repentinos enseguida de haber comido. Sensación como si tuviera una piedra en el estómago, más después de comer o estando parado. Frío en el estómago. Distensión abdominal después de comer. Tironeo hacia arriba en el hipocondrio izquierdo. Dolorimiento en los hipocondrios, sobre todo en el lado sobre el que apoya o al comenzar a moverse, en el vaso. Dolorimiento en las paredes del vientre, peor al desperezarse y la mañana. Pesadez en el vientre. Violentos cólicos, a menudo de noche o por cualquier clase de comida o bebida. Mejor doblándose en dos o caminando, o acostado sobre el vientre. Dolor en él. Colon ascendente. Presión hacia afuera en las ingles, como si fuera a salir una hernia. Color escarlata del vientre. Gran flatulencia con borborigmos. Flatos muy fétidos. Constipación, a veces alternando con diarrea, con heces duras y de lenta expulsión. Tenesmo doloroso, aún sin defecar. Diarrea por mojarse, especialmente los pies, con urgencia, mejor después de levantarse, a veces involuntario sobre todo durmiendo. Disentería con heces gelatinosas, sin olor, peor después de medianoche, con gran dolor e inquietud. Heces acuosas, de color rojo ladrillo o marrón, o mucosas, espumosas, sanguinolentas, estriadas de blanco o amarillo, totalmente blancas, o como lavado de carne, sin olor o de olor cadavérico.
Diarrea crónica indolora, solo de mañana, seguida de gran agotamiento. Prurito en el ano y recto. Constricción en el recto. Hemorroides con dolor escoriante. Diarrea al comenzar la tifoidea. Retención de orina. Polaquiuria con poliuria, día y noche, o solo de día, más cuando suda. Se orina involuntariamente, o de noche o estando sentado. Chorro de la orina dividido, o sale gota a gota y sanguinolento, con tenesmo. Debe esperar un rato hasta que sale la orina. Hinchazón de la uretra. Orina blanca, turbia, o clara con sedimento blanco, albuminuria. Sensación de orinar agua hirviendo. Erupciones húmedas, pruriginosas y vesiculosas en los genitales masculinos, húmedas entre el escroto y el muslo. Erisipela en el escroto. Prurito en el prepucio y escroto. Hinchazón edematosa del pene, glande. Prepucio y escroto. Parafimosis. Escroto flácido y colgante. Erecciones frecuentes de noche. Intensos deseos sexuales de mañana. Menstruaciones adelantadas, copiosas, prolongadas, irritantes, de sangre negra con coágulos o claras, con dolores ardientes en la vagina y vulva. Dolormiento en la vagina después que el coito, o impidiéndolo. Dismenorrea membranosa. Amenorrea o menstruaciones suprimidas por mojarse los pies, o todo el cuerpo con la lluvia. Metrorragias entre las menstruaciones, o en el embarazo o por esfuerzos. Erisipela vulvar, con vesículas y prurito intenso. Metrorragia por pólipos uterinos. Dolor de tironeo hacia abajo estando parada, prolapso uterino. Entuertos prolongados después de un parto difícil con excesivos esfuerzos. Aborto por esfuerzos. Senos dolorosos, hinchados, con rayas rojas. Disminución o supresión de la leche, con ardor en el cuerpo. Frío en la laringe al inspirar. Ronquera por hablar o por abuso de la voz, mejor cantando o hablando. Cosquilleo en la tráquea. Tos seca y corta, fatigante, por irritación en la tráquea, peor antes y durante los escalofríos o al enfriarse una parte del cuerpo, especialmente al destapar en la cama el brazo o las manos, o por bañarse, desde medianoche hasta la mañana, con ansiedad, con vómitos antes de medianoche y acostado de espaldas, después de despertarse a la mañana, con puntadas en el tórax y sudores generalizados. Coqueluche. Tos terrible que parece desgarrarle algo en el tórax. Hemóptisis de sangre rojo brillante coagulada después de toser o por un ejercicio violento. Disnea a las 18 horas o después de caminar. Aliento caliente durante los escalofríos. Frecuente necesidad de respirar profundamente. Dolores agudos en los costados del tórax, peor sentado inclinado hacia adelante o hablando, al estornudar o respirar profundamente. Neumonía. Pleurodinia. Abscesos en las axilas. Sensación de adherencia en el tórax. Dolores reumáticos en el tórax. Adenopatías dolorosas axilares. Cardiopatías, con soplos. Angina de pecho. Hipertrofia cardíaca por sobreesfuerzos, con adormecimiento y cosquilleo del brazo izquierdo y dedos. Sensación de debilidad precordial después de entrar a una habitación fría luego de caminar al sol cálido. Pulso rápido, débil e intermitente. Pesadez cervical, lumbar y sacra, cuando está sentado. Traumatismos de la columna vertebral por esfuerzos o por levantar pesos. Sudores en la espalda a las 3 horas. Rigidez dolorosa de la espalda peor por tiempo húmedo o corrientes de aire, o al comenzar a moverse o al levantarse después de estar mucho tiempo sentado, mejor moviéndose o caminando. Dolores de espalda reumáticos por tiempo húmedo, por levantar pesos, peor al comenzar a moverse. Lo impulsa a moverse o dar vueltas constantemente en la cama, o cuando está sentado y al levantarse de estar sentado, le es casi imposible pararse si está mucho tiempo sentado, mejor por el calor local, el movimiento y caminando. Se extiende a los miembros inferiores. Dolor cervical reumático, por corrientes de aire. Lumbago o dolor lumbosacro, como si estuviera dislocada o rota esa zona, con rigidez intensa, con cojera, por tomar frío o en tiempo húmedo, con las modalidades características, a las que se agrega la mejoría AP, hollando sobre algo duro esa zona. Se le cansa la espalda fácilmente.
Dolor entre los omóplatos al tragar, peor por frío, mejor por calor. Exostosis dolorosas en el sacro. Desviaciones de la columna. Opistótonos. Dolores en las extremidades, reumáticos, que se agravan al comenzar a moverse y mejoran por el movimiento, especialmente cuando es continuado o caminando y por el calor local, general o de la cama. Dolores reumáticos después de enfriarse o en tiempo frío o húmedo. Reumatismo agudo o crónico. Dolores articulares con las mismas modalidades, dolores desgarrantes en tendones y ligamentos periarticulares. Dolores en los miembros superiores, peor en el izquierdo, con síntomas cardíacos, de noche, en tiempo tormentoso o al agarrar algo, mejor por el movimiento. Dolor en los hombros, como si estuvieran dislocados, al enfriarse o en tiempo húmedo, mejor por el movimiento, caminando y por el calor local. Dolor en el brazo izquierdo, peor a las 2 o 3 de la madrugada o llevando el brazo hacia atrás, mejor por el movimiento. Dolor en los bíceps por levantar pesos. Dolor en las muñecas al agarrar algo. Dolores en los miembros inferiores al levantarse a la mañana o de noche, por frío, por esfuerzos, durante los escalofríos y la fiebre, y al comenzar a moverse, mejor por el movimiento, caminando y por el calor de la cama. Ciática peor por frío o aplicaciones frías, acostado sobre el lado dolorido, lavándose con agua fría o en tiempo húmedo y al comenzar a moverse, mejor por el movimiento, caminando o por el calor local. Dolor reumático en las caderas a la mañana, después de un esfuerzo, acostado sobre el lado del dolor y cuando da pasos. Dolor en los muslos al estirar el miembro y mejor dándose vuelta de un lado a otro, por el movimiento y caminando. Dolor en las rodillas, reumático, estando sentado o al levantarse de la silla. Dolor en la tibia, de noche en cama o al cruzar las piernas. Dolor en el pie, al levantarse a la mañana, por esfuerzos, estando sentado, mejor por el movimiento o caminando, dolor paralizante. Puntadas en las palmas de las manos y en la punta de los dedos al agarrar algo. Manos paspadas. Callos que pinchan. Sabañones con vesículas. Crujidos articulares. Calambres en las pantorrillas en la cama o sentado o después de caminar, mejor al flexionar la rodilla. Articulaciones de color rojo. Uñas cianóticas durante los escalofríos. Erupciones en los miembros, ardientes, vesiculares, pruriginosas, descamantes. Prurito en las piernas de noche. Erisipela de miembros superiores y rodillas. Calor en las muñecas y dorso de las manos. Miembros cansados, pesados, durante la fiebre, en los miembros inferiores después de esfuerzos, en los pies estando sentado. Se duerme el miembro superior sobre el que está acostado, o cualquier otra parte de los miembros. Venas hinchadas en las manos, grietas. Verrugas en manos y dedos. Padrastros. Rigidez dolorosa en los miembros, con las modalidades características. Hemiplegia izquierda, indolora. Sensación de parálisis cuando camina, o en los miembros superiores de noche. Parálisis de los miembros inferiores después del parto o por mojarse, parálisis infantil. Hinchazón de las muñecas y dedos de las manos, edema de rodillas. Inquietud en los miembros inferiores, especialmente en piernas y pies, más de noche en cama o con la fiebre o cuando está sentado, mejor por el movimiento. Temblores, sobre todo después de esfuerzos, en los miembros superiores después de un moderado esfuerzo, mejor por el movimiento, en los miembros inferiores, mejor por el movimiento. Sacudidas en los miembros seguidas de adormecimiento. Lo agrava destaparse los miembros. Debilidad en las extremidades a las 18 horas, mejor por el movimiento, en las articulaciones, en los miembros inferiores después de esfuerzos o caminando, en las piernas estando sentado. Dolor desgarrante en la parte posterior de los miembros inferiores o las piernas, hacia abajo, en cada deposición. Los tobillos se hinchan mucho, después de estar sentado mucho tiempo, cuando viaja. Bromidrosis en los pies. Sueña, que hace grandes esfuerzos, remar, nadar o trabajar duramente en sus ocupaciones habituales. Se despierta dolorido, como si realmente los hubiera hecho, o sueña que vaga por los campos o con fuego. Suda durmiendo. Duerme de espaldas. Insomnio antes de medianoche, con malestar e inquietud, sueño inquieto después de medianoche.
somnolencia después de mediodía o todo el día. Bostezos violentos, espasmódicos, frecuentes, a menudo sin sueño y con violentos desperezamientos. Escalofríos que comienzan en una pierna a las 19 horas, siente como si lo salpicaran con agua helada, o como si estuviera sumergido en agua fría o como si le corriera frío por los vasos, por exponerse a lluvias, por mojarse, especialmente estando acalorado, peor por comer o beber, al destaparse o desvestirse, o por sacar las manos fuera de la cama, predominando en el lado derecho, acompañados de estremecimientos, particularmente al destapar las manos. Fiebre continua, adinámica, al anochecer, de noche y después de medianoche, a las 10 horas, como si lo salpicaran con agua caliente o ésta corriera por sus venas. Fiebre seca y ardiente de noche, la sangre parece quemar en las venas. Calor seco de noche, con delirio, calor del lado izquierdo, con frío en el derecho. El movimiento le produce escalofríos. Escalofrío seguido de calor con sudor, o calor seguido de escalofríos y luego sudor, con aversión a destaparse, en cualquier etapa del ataque palúdico, y en cualquier forma clínica de paludismo. Fiebre tifoidea y formas típicas de cualquier enfermedad infecciosa. Escarlatina, sarampión, varicela, viruela. Fiebre puerperal. Fiebre en la parte anterior del cuerpo. Sudores. En las partes afectadas, o en todo el cuerpo, excepto en la cabeza, por el menor esfuerzo o estando acostado o durmiendo, con aversión a destaparse, mejor al salir de la cama o moviéndose. Los síntomas pueden mejorar o empeorar por la transpiración. Trastornos por supresión de sudores. La piel se agrava después del rascado, arde, se humedece, engrosa o provoca la aparición de erupciones o pústulas o urticaria, o agrava el prurito o provoca pinchazos, o las erupciones se hacen húmedas y secretantes. La piel no tolera el aire fresco, que le provoca dolor. Piel roja, hinchada, con predominio de erupciones vesiculosas, quemantes y muy pruriginosas. Erisipela es uno de los principales medicamentos, con vesículas grandes e hinchazón, con prurito intenso y ardiente que se agrava después del rascado, a veces gangrenosa, especialmente localizada en miembros superiores, rodillas, piernas, cara y alrededor de los ojos, en el escroto y la vulva, se acompañada de fiebre y de tipo tífico. Impétigo con costras húmedas, especialmente en cara y frente. Herpes común con las vesículas típicas, sobre todo en los labios, cabeza, párpados y prepucio. Eczema en las partes pilosas. Urticaria que aparece con el aire frío, o por mojarse o estar en lugares húmedos, después de rascarse y en primavera, con los escalofríos, fiebre y sudores, o coincidiendo con reumatismo o dolores con las modalidades características. Erupciones costrosas y húmedas. Petequias. Pústulas. Erisipela vesiculosa. Sudamina. Escoriaciones. Nódulos e induraciones. Piel. Llore con espesamiento. Úlceras quemantes, hinchadas, costrosas, con secreción purulenta y corrosiva, con hormigueos.